continuamos con nuestra serie Línea por Línea. Y el estudio de hoy lo vamos a estar tomando del libro de Génesis, capítulos 46 y 47. Pero antes iremos primero a la presencia del Señor en oración. Padre Celestial, venimos a tu presencia todos unidos, inclinando nuestros corazones y nuestro rostro. Padre Santo, recordamos que tú dijiste al apóstol Pablo que debemos de recibir tu escritura como amonestación. Este pueblo que está en tu presencia, estamos frente a ti para que nos alimentes, para que nos hables las palabras gloriosas que aparecen en la Santa Biblia, en este caso el libro de Génesis. Al reunirnos, nos reunimos sobre todo para examinar este libro, examinar estas palabras en papel, para que a través de este libro seamos transformados y podamos ver la vida diferente y actuar y vivir de acuerdo a tus instrucciones en este libro. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Creo que sería muy útil que en nuestra mente tuviésemos un archivo titulado Esperando instrucciones futuras. Porque cuando estamos pasando nuestras vidas, hay cosas que nos van a suceder que a veces ni podemos figurar por qué nos están sucediendo. ¿Por qué estoy pasando por estas situaciones tan adversas? Si es que Dios me ama tanto, porque es lo que digo siempre y continuamente, ¿por qué es que permite que yo, al que Él ama tanto, pasar por estas experiencias tan dolorosas? Es donde necesitamos detenernos y archivar esa experiencia en esos archivos titulados Esperando instrucciones futuras. No tenemos toda la instrucción completa hasta este punto, pero Dios sí la tiene. Quizás nunca recibamos toda la instrucción en esta vida, pero simplemente vamos a guardar esta experiencia en el archivo que se llama Esperando futuras instrucciones. José tenía este hermoso archivo porque sabemos que él fue vendido cuando era un adolescente, como de 17 años. Él pudo haber pensado, ¿por qué este Dios permite que esto me suceda en mi vida? Lo que él hizo fue, lo archivó esperando futuras instrucciones. Fue llevado como esclavo a la casa de Potifar y estando en la casa de Potifar, falsamente fue acusado por la señora Potifar de que había intentado violarla. Potifar lo encarceló. ¿Por qué? Quizás él pensó, continúe esperando las instrucciones de Dios. Mientras que estaba encarcelado, interpretó dos sueños a dos individuos que estaban ahí y le dijo a uno de ellos, tú vas a ser libre, cuando tú seas libre salgas de aquí, dale palabras de mí a Faraón. José continuó encarcelado por 2 años más. ¿Por qué? No lo sabemos, pero él continuó esperando instrucciones de Dios. Pero llegó el día que oyó que le tocaron la puerta de su celda, lo sacaron de ahí, lo llevaron a la corte de Faraón, porque Faraón había tenido 2 sueños que lo incomodaron. Entonces, ahora, la información de que él esperaba vino a la vida de José. Él se encontró en la presencia de Faraón, le interpretó sus 2 sueños a Faraón y ahí comenzó Dios un plan para salvar el resto del mundo porque habría periodos de escasez y hambre en toda aquella región. Por eso es que ahora José llegó al entendimiento que él aprendió a vivir su vida a través de una situación importante que se le llama la providencia de Dios. La providencia de Dios simplemente afirma que si hay un Dios soberano,
que ve todas las cosas y conoce todas las cosas y tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Ese plan no nos lo va a revelar a nosotros hasta ahorita. Es donde viene lo interesante y comienza la aventura. Simplemente te aferras con toda tenacidad y dices: Padre Santo, esto nunca lo olvidaré y espero que tú continúes guiándome. La vida continúa progresando y Dios continúa moviéndose en forma sobrenatural, moviendo lo natural a nivel sobrenatural. Toma los elementos naturales y los une en una forma sobrenatural. Así que para cuando tú puedas ver el pasado, lo que te sucedió, puedas decir: ahora estoy entendiendo lo que Dios me quiso enseñar en ese episodio tan doloroso. Esperando futuras instrucciones. Si tú no tienes un archivo como este, debes de pensar en establecer un archivo para tu vida futura. Entonces, Jacobo, a este punto, desafortunadamente, Jacobo, papá de José, no tenía el mismo sistema que José tenía. Porque cuando algo adverso le sucedía a Jacobo, simplemente se convertía en un quejumbroso, culpaba a otras personas por aquella situación y se aferraba en aquellas quejas. Y eso es lo que le sucedió varias veces. Y por eso es que su vida a veces la echó a perder. Sus hijos también echaron a perder sus vidas porque cometieron el error de vender a José como esclavo y fueron y le mintieron a su padre diciéndole que una bestia lo había devorado y le llevaron su túnica de colores ensangrentada. Todas esas malas decisiones que hicieron y que Jacobo estaba pensando continuamente: ¿por qué es que mi hijo tuvo que morir? Mi hijo José tuvo que haber sido devorado por las bestias. Y algunas otras cosas más que Jacobo pasaba por su mente. La primera vez que encontramos a Jacobo se encuentra luchando. Recordamos esa historia. Está en el vientre de su madre luchando contra su hermano Esaú. Y el Señor dijo a Rebeca, su madre: en tu vientre tienes 2 naciones, por eso es que hay tanta lucha. La primera vez que oímos de Jacobo, está luchando contra su propio hermano, el cuate Esaú. En el transcurso de tu vida continuó luchando. Luchó con las experiencias pasadas, luchando contra la voluntad de Dios, luchando para alimentar su familia. A este punto llega una etapa de escasez. Y entre esas 2 luchas parece ser que nunca aprendió a establecer este archivo titulado Esperando Instrucciones Futuras, porque las instrucciones futuras le van a venir. En una ocasión se detuvo y vio 20 mulas que venían llegando a su casa. Detrás de todas esas 20 mulas que venían cargadas de provisiones, comidas, venían también carrozas que venían desde Egipto para regresarlo a él y sus hijos a Egipto, incluyendo venía Benjamín, y Benjamín venía con monedas de plata, aún más de las que su hijo José había sido vendido. Entonces quizás Jacobo se preguntó: ¿y esto? Y oyó que sus hijos le dijeron: tu hijo José vive. No solamente vive, sino que es el primer ministro, es el número 2 en autoridad en Egipto, y nos ha pedido que vayamos a vivir a su casa y él va a proveer para nosotros. Ahora, las instrucciones que Jacobo necesitaba las oye y entendió que Dios reveló a su hijo que según él estaba perdido, a lo mejor muerto. Dios siempre está obrando en tu vida.
a este mismo instante Dios está obrando. Tú dirás, pero yo no siento, ni puedo ver, no, ni experimento que Dios está operando. Eso no importa. Yo te digo que entiendas que Dios está obrando. Los sufrimientos que estás experimentando, archívalos. Ya sea que lo entiendas o no, eso no importa. Lo importante es que entiendas que Dios está obrando y espera que vengan las instrucciones futuras en tu vida. Dios está obrando aún como Jacobo, con todo y que era un quejumbroso, manipulador, a través de su vida. Cambió a través de los años, pero muy poco. Hay una historia hermosa que oí de un ciudadano de Polonia titulado Maestro Petrusky. Este señor Petrusky había venido a la capital para presentar un concierto porque él era maestro de piano, o era un pianista maestro. El señor Petrusky. Esta señora que esperaba que su hijo fuese un maestro del piano, continuaba instruyéndolo, decidió llevar a su hijo para que presenciara este concierto de este maestro. Consiguió dos sillas en la fila de enfrente, pero como faltase tiempo para la presentación, vio que unos amistades de ella estaban unos 2 sillas atrás. Ella fue a platicar con sus amistades. Para cuando se iba a comenzar el concierto, no encontró a su niño. Su niño fue detrás de las cortinas. Había un rótulo que decía prohibido la entrada. Él no se preocupó por eso, sino que continuó hasta donde estaba el piano. Cuando aquella señora se sentó, no encontró a su hijo, simplemente se sentó, se abrieron las cortinas, se sorprendió cuando vio que su niño estaba sentado en el piano y con las notas que su mamá le había instruido estaba tocando aquel piano. Ella se quedó asombrada, petrificada, no sabía qué hacer. A ese instante notó que el maestro, señor Petrusky, comenzó a caminar a su piano y en lugar de corregir a aquel niño, se sentó y le puso el brazo en el hombro, el brazo izquierdo en el hombro, y con su mano derecha, el maestro Petrusky continuó tocando, acompañando a aquel niño con unas hermosísimas notas, acompañaba las notas que aquel niño ya había aprendido. Continuó tocando en concierto, el maestro con su mano derecha y el pequeño con sus 2 manitas continuaba tocando las 2-3 notas que su mamá le había enseñado. En lugar que hubiera reprensión, aquella madre oyó una gran ovación de todos los presentes por aquella hermosura o la hermosa forma en que el maestro había acompañado a aquel adolescente. Ahora yo te digo, cuando tú te sientas incómodo, detente, haz una detención y escucha la voz de Dios que debe de estar diciendo: no te detengas, continúa, no te detengas, continúa, porque francamente lo que tú y yo podemos hacer es simplemente continuar con las notas que ya conocemos, pero esperando que aparezca el maestro con su mano derecha, con su mano maestra y sus dedos maestros, y nos va a acompañar y continuaremos el resto de nuestra vida en una forma hermosísima. Así que si el maestro y tú continúan unidos, es lo que le sucedió a José. José dijo a sus hermanos cuando pudo hablar: ustedes lo pensaron mal, pero Dios, el maestro de esta obra, me estaba guiando. No fueron ustedes los de esta obra, sino que Dios fue el que formuló este plan. Para José, a este punto, Jacobo es como de 130 años de edad. En los estudios pasados pudimos ver que José le dijo a sus hermanos:
recojan grano, regresen a sus familias y vayan a Canaán y traigan con ustedes a su hermano el menor. Él pensaba, es la forma que lo voy a ver. Ahora vamos a estar en el capítulo 46, verso 1 de Génesis. Dice, y salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beer-sheba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Verso 2 dice, y habló Dios a Israel en visiones de noche. Recordamos que Dios le habló a Jacobo en la tierra llamada Hebrón. De ahí, de Hebrón vino a Beer-sheba y el viaje era como de una semana. Se menciona Beer-sheba aquí en el capítulo 1 por dos razones. En primera razón, es un pueblo fronterizo en Israel, como para Nuevo México, El Paso, Texas, queriendo entrar a México. Por eso es que aquí hay un dicho antiguo que usaban los judíos ese tiempo que decían de Den a Beer-sheba. Den era el norte y Beer-sheba era al sur. De Den a Beer-sheba querían decir de lo parte alta que es Dan en el mapa y al sur Beer-sheba. Este viaje se llevaba como por una semana y ahí Jacobo se detuvo. Este pueblo Beer-sheba era significante porque su padre Abraham, su abuelo, aquí plantó un árbol tamariz y ahí adoró. Su padre Isaac ahí edificó un altar y ahí clamó al nombre del Señor. Puede ser que Jacobo entendió que ese era el lugar donde su abuelo había plantado árbol, su padre había edificado altar y clamó a Dios. ¿Por qué es que se detuvo Jacobo ahí? Se detuvo para hablar con Dios antes de continuar. Porque en verdad Jacobo quiere estar seguro de que está haciendo lo correcto. Piensen de esta manera, la historia. Su abuelo Abraham, en el capítulo 12, fue a Egipto. ¿Fue una buena decisión o mala decisión? ¿Alguien quiere opinar? Fue un mal movimiento porque Dios no le dio la tierra de Egipto, sino que le dio la tierra de Canaán. Quédate aquí y yo te supliré. Esto indica que tuvo falta de fe y puso toda su familia en peligro yendo a Egipto. Eso fue una mala decisión. Ya medio lo perdía todo, incluyendo a su propia esposa. Poco más tarde, su papá Isaac, en la misma situación, falta de fe, cuando vio que hubo hambre en Canaán, fue a Egipto. He aquí, Jacobo, la generación número 3, está queriendo ir a Egipto. Él se detiene un poco, dice, necesito ver si esto está bien. Entiendo que mi abuelo lo hizo, mi padre lo hizo, y fue una mala decisión. A punto que mi abuelo se trajo una sierva. Sara se trajo una sierva llamada Agar, una sierva egipcia. Eso es una de las cosas que hicieron cuando fueron a Egipto. Y Sara dio su sierva Agar a su esposo para que engendraran hijo y engendraron a Ismael. Y de este punto hasta hoy, el Medio Oriente nunca ha experimentado paz por esa mala decisión de su abuelo Abraham. Entonces, por eso es que Jacobo se detiene para ver si lo que va haciendo de bajar a Egipto es la voluntad de Dios. Entonces, ofreció sacrificios en Beer-sheba al Dios de su padre Isaac. Verso 2. Y habló Dios a Israel en visión de noche, y dijo, Jacobo, Jacobo. Y él respondió, heme aquí. Y le dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti
una gran nación. Yo voy a opinar que este servicio de adoración de Jacobo en particular iba a ser hermoso, lo iba a disfrutar. Recordemos el servicio que tuvo cuando era un joven, cuando estaba saliendo de su casa, huyendo de su hermano Esaú para ir a Padán Aram con su tío Labán. Y se detuvo en Betel y tuvo visión que veía los ángeles de Dios que descendían y ascendían al cielo. Y él a ese lugar lo tituló Casa de Pan, o sea, Betel. Dijo, Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Fue un momento hermosísimo, pero está inseguro acerca de este futuro, porque él pensó y le dijo a Dios, si tú me regresas a este lugar con seguridad, yo adoraré. Y recordemos, fue una noche hermosa y memorable para él que nunca olvidará, pero regresó y llegó hasta Gilead, y su suegro Labán lo estaba persiguiendo, y dice que allí edificó altar y sacrificó en ese altar. No fue un servicio que él disfrutó porque sabía que tenía presión por parte de su suegro, estaba inseguro acerca de su futuro porque se va a encontrar con su hermano que viene para encontrarlo de sur a norte. Unos días después, tuvo otro servicio de adoración, sacrificó, pero se siente atemorizado. Dice, oh Dios mío, mi hermano viene a buscarme y a lo mejor me mata. Por favor, sálvame la vida. Unos cuantos días después, clamó en nombre del Señor y decía, la Escritura dice que un hombre luchó con él toda la noche hasta el alba. Imagínense venir a la iglesia y tener que luchar todo el día y toda la noche. Pero en este servicio en particular, él está bien alegre porque sabe que va a ver a su hijo José, que no lo ha visto por 22 años, y ahora va a tener una hermosa reunión con su hijo. Se siente precavido, pero está contento. Cuando él clamó en nombre de Jehová, Jehová le contestó y hasta le dijo, heme aquí. Y Dios le dice, yo soy Dios, el Dios de tu padre. Y no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Voy a explicar un poco aquí. Los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacobo y todos sus descendientes, estos patriarcas tenían una relación con Dios. Dios siempre les habló audiblemente. A veces que Dios les aparecía directamente en alguna forma, pero edificaban altar allí para sacrificar y honrar a Dios, y continuaban su vida. Pero interesantemente, José no tuvo las mismas experiencias que ellos. No encontramos en las Escrituras que diga que Dios habló directamente con José. Unas relaciones muy diferentes. Antes que ustedes hagan preguntas en sus mentes, quizás José no era tan espiritual, ¿en verdad? José no era tan espiritual como su padre Jacobo. Quizás no. Aún más, hay veces que porque eran tan incrédulos, quizás Dios sentía la necesidad de hablarles más directamente. Entendemos que Dios le habló a José, no personalmente, pero le habló en sus sueños, porque en esos años los sueños
era de la forma en que Dios se dirigía con muchas gentes a través de los sueños. Todas las relaciones con Dios son diferentes. La relación que tú tienes con Dios, disfrútala. No trates de copiar las experiencias de otras personas. Dios le habló a Jacobo y le dio estas promesas, hermosas promesas. Y le dice, casi lo mismo que le dijo a Abraham en el verso 3. Dice, yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver y la mano de José cerrará tus ojos. Recordamos la promesa que Dios le hizo a Abraham en el capítulo 12 de Génesis. Y más tarde continuó haciéndole promesas como la promesa que le dijo que iba a ser padre de una gran nación, con todo y que Abraham no tenía hijo. Abraham muy fácil podía sentirse incómodo y decir, esta es burla, ni siquiera tengo hijo a mi edad. Esa misma promesa que le hizo a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, es la misma promesa. Jacobo, te voy a hacer padre de una gran nación. Y en verdad que cumplió la promesa. En nuestros días, en lo que se le llama el Estado de Israel, habitan 10 billones de ciudadanos. De esos 5 millones o más son judíos, descendientes de Isaac, Jacobo. En los últimos años, Israel ha visto un crecimiento de 43%. Tan solamente por las personas que emigran a establecerse en Israel. A este punto, la economía anual es 10 billones de dólares. Una economía muy fuerte. 10 billones anuales. El Estado de Israel es como del tamaño de uno de los estados de los Estados Unidos llamado Nueva Jersey. A este punto, Israel es el que exporta fruta agria en el mundo. Está en el nivel número 3 de los países que exportan flores. En una de estas ocasiones que estuve el año pasado en Israel, yo le preguntaba a uno de los expertos, ¿cómo está la economía en Israel? Me contestó, la economía nunca ha estado mejor en Israel. Entonces, ahora yo continué con mi curiosidad. ¿Por qué es que la economía está tan bien si el resto del mundo dicen que están en situaciones... la economía está muy baja? Y me contesta, por ejemplo, en tu país, Estados Unidos, las gentes pueden comprar casa si pueden tener 10 o 20% de enganche. En Israel, el enganche tiene que ser como 80% o 90% del valor de la casa. Y luego las compañías financieras proveen el otro 10 o 20%. Así que nosotros en nuestro crecimiento, me decía él, nos acostumbramos a ahorrar dinero, no a gastar. Ahorramos hasta que tenemos suficiente para tener por lo menos el 80% del precio de la propiedad que vamos a comprar. Por eso es que la economía está fuerte. He aquí la promesa que Dios le hizo a Jacobo. Haré de ti una gran nación, y Dios ha cumplido esta promesa al pie de la letra. 70 personas vinieron a Egipto para los días de Moisés, el libertador, que los regresó a la tierra de Canaán. A ese punto, el número llegaba por lo menos a 2.100.000 personas que estaban viajando. Hicieron el viaje por el desierto, de 70 a ese número de más de 2 millones de habitantes que regresaron a la tierra de Canaán, perdón. Notemos en el verso 4 que Dios le hizo 3 promesas. Yo iré contigo a Egipto, 1. Tú, como hijo de Dios, puedes hacer todo, cualquier cosa, siempre y cuando Dios esté contigo. Cuando Dios guió a Moisés y lo mandó y le dijo, ven, y Moisés dijo, si no vas conmigo, yo no iré. Esa es una forma segura de poder viajar. Yo no iré si tú no vas conmigo. Cuando tú le dices esto a Dios, he aquí, Jacobo está saliendo la tierra que sabe que Dios le prometió, pero no dejó
al Dios de aquella tierra, sino que le dijo, tú vendrás conmigo, yo no iré solo, tú tienes que venir conmigo. Y Dios también le dice en el verso 4, yo te regresaré. ¿Cuándo se va a completar esa promesa? Porque Jacobo va a morir en Egipto, pero van a traer su cuerpo para ser sepultado a Israel, la tierra de Canaán, y será sepultado en la cueva de Maspela, en Hebrón, donde está sepultado Abraham y Jacobo. Quizás el cumplimiento de esta promesa le dice, regresarás acá como nación. Ustedes, 2 o más millones de personas regresarán. Y en el futuro todos regresarán a esta tierra, que es la tierra prometida, para heredar la tierra. Y la tercera promesa es, y José cerrará tus ojos. Es la promesa número 3. Cuando las gentes mueren, ustedes han visto en las películas, lo enseñan de una manera, dice, en las películas ves que una persona muere y se queda deja de respirar y cierra los ojos. Yo he visto muchos número de personas cuando mueren, siempre quedan con los ojos abiertos. Y es el privilegio de el ser querido más cerca, que se acerca, le pone su mano en la cara y le cierra los ojos. Eso es lo que José le va a hacer a Jacobo. José va a estar presente y tener el honor. Típicamente este honor se le reservaba al primogénito. En este caso, es José el que va a tener el privilegio de cerrar los ojos de su padre Jacobo. Yo pienso que estas promesas en Jacobo se cumplieron porque Jacobo se siente un poco incómodo el viajar a Egipto. ¿Por qué? Yo creo que se siente incómodo y vamos a ver por qué se siente incómodo. Con todo el que su abuelo y su padre viajaron a Egipto y les fue mal. Con todo y eso, Dios le hizo promesa a Abraham y Jacobo la entiende. Y la promesa le dijo, Abraham, tus descendientes van a ser esclavos en una tierra que no es su tierra por casi 400 años. Eso indica que van a estar en Egipto como esclavos, pero siendo esclavos los voy a sacar con mi mano poderosa de esa esclavitud. Jacobo reconoce esa promesa y por eso se siente incómodo de viajar. Él piensa, a lo mejor este es el principio, que así fue, de la promesa que Dios le hizo a su abuelo Abraham. Por eso es que Jacobo se quiere asegurar que esa es voluntad de Dios, viajar a Egipto. Un principio importante que podemos ver aquí. En el capítulo 12 de Romanos 12, 1 y 2, Pablo dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para Abraham e Isaac no era que fuesen a viajar a Egipto. La voluntad de Dios para Egipto era simplemente que fuera a Egipto. La voluntad de Dios para ti que me estás escuchando quizás no sea la voluntad tuya ni para mí. La voluntad de Dios es muy parecida para ti y para mí, pero individualmente Dios nos va a guiar en forma diferente. Cualquiera que sea la voluntad de Dios para ti, va a ser algo bueno y va a ser aceptable para Dios y perfecto. Jacobo quiere estar seguro si esta es la voluntad de Dios para él, por eso es que se detiene. Y aquí oye que Dios le asegura en el verso 4. Ahora vamos a ver el verso 5. Se levantó Jacobo de Beersheba y tomaron los hijos de Israel, su padre Jacobo, y sus niños, sus mujeres, y los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Están viajando en carros de primera clase. Verso 6. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacobo y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos,
Esto es hermoso, qué hermosa frase. Me suena ahora que ya soy abuelito. Tengo hijo y mi hijo tiene hijo. Y dice, continuando en verso 7, y toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Y estos son los nombres de los hijos de Israel. Por eso es que José pudo ser el instrumento para salvar toda la familia. Esto es hermoso. Ahora te pregunto, que me estás escuchando, ¿tú oras por tus descendientes? ¿Eres tú el instrumento para que Dios traiga a toda tu familia hacia Él? Yo espero que mi hijo y los hijos de mi hijo y los hijos de mis hijos y los descendientes de mis hijos y también de mis hijas, que todos vengan a conocer a Dios, para que vengan conmigo y estén conmigo en el cielo para siempre. Yo creo que Dios siempre está esperando salvar. Le dijo, como Pablo le dijo al carcelero de Filipos, acepta, Señor Jesucristo, y serás salvo tú y toda tu casa. Lo dejamos abierto. ¿Qué quiso decir con tú y toda tu casa? Dios quería decirle que iba a ser salvo él y todos sus descendientes. Verso 8 dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto: Jacobo, sus hijos, Rubén, el primogénito de Jacobo. He aquí, en los versos que siguen aparece un número de nombres. ¿Ves? Una lista de nombres es lo que aparece aquí. Esto nos dice los nombres de los que bajaron. Esto nos dice, cuando tú ves estos nombres, dices, ¿a quién me importa de estos nombres? Honestamente, cuando yo leo listas de nombres y genealogías, de veras no me siento muy alegre, al menos que encuentre que mi nombre está en esa lista. Entonces sí me siento muy alegre. ¿Por qué aparecen estos nombres genealógicos en la Biblia? Los nombres genealógicos aparecen en la Biblia. En primer lugar, estos nombres nos van a guiar y nos van a entender de que para Dios estas genealogías son importantísimas, porque a través de esta genealogía en particular va a venir el Mesías, Jesucristo, el Salvador del mundo. En segundo lugar, para Dios nadie es insignificante, nadie es pequeño. Para Dios, todos estos nombres son importantes y a mí me gusta y me alegro que estos nombres están excluidos en las Santas Escrituras, que es el archivo de Dios. Estos nombres que hasta son difíciles para nosotros pronunciar. Y esto nos dice que a nosotros no nos importa quiénes son, pero para Dios todos y cada uno es importante. Jesús dijo acerca de nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Celestial sabe si un gorrión cae a tierra, aún los propios cabellos de tu cabeza los tiene numerados. A mí no me importa saber cuántos cabellos tienen cada uno de ustedes en su cabeza, pero a Dios sí le importa. Ese es el punto que Jesús quiere que entendamos, que para Dios no hay nadie chico ni insignificante. Para Dios todos somos importantes. Por eso aquí aparece una lista de nombres y están escritos por divisiones. Las esposas de Jacobo aparecen aquí, las divisiones que aparecen aquí. En primer lugar, aparecen los hijos de Lea, que fue la primera esposa de Jacobo. Él no la había escogido, pero sabemos por los estudios pasados que su suegro se la dio. Luego aparece Raquel y sus hijos. Y luego los hijos de Silpa, la sierva de su primera esposa que fue. Y luego aparece el nombre de Raquel y los hijos de Raquel, su segunda esposa. Y aquí se le llama su esposa. ¿Por qué? Porque en la escritura, en verdad, Raquel fue legalmente la esposa de Jacobo. Y luego aparece Bilha, la sierva de Raquel. También aparece aquí. Y los nombres de sus tribus. Y si alguno de ustedes está buscando nombres para sus niños, nombres bíblicos, yo creo que no les va a gustar ninguno de esos aquí. Aquí hay muchos que pueden escoger, por ejemplo, Ojed,
Carmín, Esrón. Yo no recuerdo haber dedicado un niño con el nombre Esrón o Carmi, pero quizás ustedes van a traer el primero. Aparecen los nombres de los niños. Vamos a ver el verso 13 de capítulo 46. Los hijos de Isaacar eran Tola, Fuá, Job y Simrón. Veamos aquí en el verso 13. Algunos eruditos creen que el nombre que aparece aquí de Job era uno de los 70 que bajaron a Egipto. Este Job que aquí se menciona es el Job que conocemos en el libro de Job. Esa es simplemente opinión. Pero si vamos a buscar las genealogías, los archivos genealógicos, Moisés quizás puede ser como de la edad de 55 años. Esto dice que puede ser contemporáneo con este Job que estamos viendo aquí en el capítulo 46 y verso 13 de Génesis. El libro de Job, nadie puede asegurar quién lo escribió. Nadie puede asegurar quién escribió el libro de Job. Algunos creen que este libro de Job es el más antiguo en la Biblia. Sabemos que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia de Génesis, Éxodos y todos los demás. Quizás Moisés mismo se detuvo y escribió el libro de Job. Muchos eruditos lo opinan de esta manera, pero puede ser que Moisés hasta tuvo relación con este Job que aquí se menciona, hijo de Rubén. Es simplemente una opinión. Tú puedes creer como tú creas. Aquí aparecen los nombres. Aparecen más nombres. Verso 19 dice, los hijos de Raquel, mujer de Jacobo, José y Benjamín. Y nacieron a José en la tierra de Egipto, Manasés y Efraín, los que le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Ustedes recuerdan que ya mencionamos que Jesucristo se puede ver en la vida de José. Hemos ya mencionado en el pasado que José fue un tipo de Jesús. José tiene mucha similaridad con Jesús. Es lo que podemos ver aquí. Interesantemente, que todas estas esposas, José es el único que se casó con una novia gentil. Esto es muy significante, porque también Jesús hizo lo mismo. La iglesia, que en su mayoría somos gentiles, se nos llama la novia de Cristo. La nación de Israel se le llama la esposa de Jehová. Vemos la distinción entre Israel y la iglesia. Esto es bien importante cuando vas a estudiar escatología. A Israel se le llama esposa de Jehová. La iglesia se le llama la novia de Cristo. Una novia gentil, la novia de Cristo. José se casó con una esposa gentil. Los hijos de Benjamín, en verso 21 dice, se mencionan los hijos de Benjamín. No lo vamos a mencionar porque son varios, 10 para ser exactos. Esto aquí está interesante. Si Benjamín, siendo el más joven, pudo engendrar 10 hijos, a este punto Benjamín está como cerca de 30 años de edad, pasa sus 20, cerca de 30. ¿Cómo es que ya pudo tener 10 hijos? Esto ha venido a ser un punto de discusión entre los eruditos de las escrituras, porque dicen, ¿cómo es que podía tener 10 hijos? Bueno, comenzó a tener hijos muy joven, que esto era muy común en aquellos días. Pudo haber tenido hijos cuates, en algunos casos a lo mejor tripletes, pero era un hombre que se esforzaba para mantener su familia. Claro que era una familia numerosa. Se mencionan las demás tribus en el verso 23 y 24. Dan, Neftalí, los hijos de Bilha. Verso 25 y 26 y 27 sumarizan estos versos. Estos fueron los hijos de Bilha, la que dio
Labán a Raquel su hija y dio a luz a estos Jacobo por todos seres 7 personas, todas las personas que vinieron con Jacobo a Egipto procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacobo, todas las personas fueron 76. Los hijos de José que le nacieron a Egipto, 2 personas, todas las personas de la casa de Jacobo que entraron en Egipto fueron 70. Aquí está bien claro, 70. Aquí vemos un problema, que dice número 70. Cuando llegamos a leer en el libro de los Hechos capítulo 7, Esteban le está testificando al Sanedrín, que supuestamente eran los que sabían qué números y qué era lo que había sucedido en el pasado. Esteban le dijo al Sanedrín: cuando Jacobo fue a Egipto, Jacobo bajó con 75 personas, no 70 ni 66, 75. Esteban conocía la versión septuagésima del Antiguo Testamento hebreo. Es donde se edificó la iglesia, porque conocían en el Nuevo Testamento la versión septuagésima. Entonces, se cree que si cuentas aquí, para llegar a 75, seguramente contaban los 2 hijos de Manasés, los 2 hijos de Efraín y quizás uno de los nietos de José, hijos ya sea de Efraín o Manasés. Por eso es que Esteban llegó a 75 personas. Es bueno contestar esta pregunta porque muchos hacen esta pregunta: ¿por qué diferentes números? Verso 28. Envió Jacobo a Judá delante de sí a José para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Entendamos que Gosén era la parte fértil de el delta del río Nilo. Esa era la parte más fértil, entonces era la parte donde José sentó a Jacobo y sus descendientes. Por ejemplo, si tú quieres traer a alguien a Albuquerque, ¿dónde lo vas a establecer? Si es que trae ganado, naturalmente que no lo vayas a llevar a las montañas, sino al valle. A este punto José establece a Jacobo y sus hijos en Goshen. Jacobo es como de 130 años de edad. Verso 29. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Goshen. Y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Imagínense, José es un hombre importante, es el primer ministro, era el número 2 en Egipto, es un hombre poderoso. Quizás en su carro llevaba el número 2 en sus placas. Naturalmente que era el número 2 porque número 1 era Faraón. Así que José era número 2 en autoridad. Siendo José tan importante, y podía haberle dicho a su padre Jacobo: ¿recuerda usted cuando le referí mi sueño y usted se incomodó? Ahora, porque soy de autoridad, inclínese. Al contrario, sino que José con toda su autoridad va y se humilla frente a Jacobo. Esto es hermoso, hermoso, porque yo siento que hay veces que cuando los hijos van creciendo, en su crecimiento pierden el respeto por sus padres o sus mayores. No respetan a sus mayores. Yo creo que cuando una persona debe de ser más valeroso cuando va creciendo en edad, porque tiene mucha experiencia, mucho que compartir aconsejando a los menores. Esto es valeroso y le debemos de dar importancia. Pero hemos notado en nuestras culturas, muchas veces hemos visto que cuando los hijos están creciendo, cuando eres niño, ves que tus padres son sabios, que todo lo saben, pero
al ir creciendo notas que tus padres los vas viendo como más tontos, más tontos. Cuando vas llegando a la escuela preparatoria, te das cuenta que tus papás no entienden nada, no pueden entender nuestra sociedad moderna, no me entienden a mí, no entienden nada, pero te separas para ir a continuar con tu educación universitaria y regresas a tus padres y te das cuenta que ahora son hombres o son personas muy sabios, y luego vienes a tener tus niños y naturalmente que tú sí eres un hombre sabio para guiar a tus hijos a que respeten. He aquí los hijos de Jacobo, vemos que respetan a su padre. Dice aquí que en el verso 29 claramente dice que José se echó sobre el cuello y lloró sobre su cuello largamente. Imagínense la emoción que sentían los dos. Jacobo, por ejemplo, él podía haber pensado, hace ya 22 años que no he visto a mi hijo. Oí la historia después de la Guerra Segunda, de que un soldado se perdió, su padre recibió carta con instrucciones de que su hijo simplemente se perdió, se había extraviado durante la guerra y no sabían dónde estaba. Se suponía que había muerto. A su padre le trajeron las pertenencias de su hijo, su bolsa, sus libros, sus cartas. Pasó una década, pasaron 10 años. Eventualmente, alguien encontró a este soldado vivo. Naturalmente que no se veía igual, no sabía ni cómo se llamaba ni dónde vivía. Quizás había recibido golpes en su cabeza, pero alguien pudo identificarlo y le dijo, tú eres fulano de tal, tu padre vive en tal parte, y se lo llevaron a su padre. Imagínense el gozo de aquel hombre, aquel padre de familia que él contaba que su hijo había muerto en la guerra y ahora se lo traen vivo. En este caso, Jacobo dice, mi hijo está en poder y va a proveer para mí. Verso 30. Entonces Israel dijo a José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Ustedes recuerdan el Nuevo Testamento cuando trajeron al niño Jesús al templo y Simeón, el anciano, dice la Escritura que lo puso en sus brazos y clamó a Dios con toda seguridad. Ahora, Señor, puedes recoger a tu hijo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Eso es lo que Jacobo sintió cuando vio a su hijo después de esta hambruna en la tierra. Verso 31 continúa y dice, José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré, le haré saber a Faraón y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí, y los hombres son pastores de ovejas porque son hombres ganaderos y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Yo les he dicho en el pasado que José era un tipo de Jesucristo, porque José fue únicamente amado por su padre, le hizo una túnica especial para distinguirlo. Dios dijo de su Hijo Jesús, he aquí mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Así que los dos fueron injustamente odiados por sus hermanos. Número 3, los dos fueron vendidos injustamente por piezas de plata. Uno por 20 y el otro por 30 piezas de plata. Número 4, la primera vez que José se cuenta con sus hermanos, José no se reveló a sus hermanos. Hasta la segunda vez que se reunieron fue cuando José se reveló a sus hermanos como su hermano José. La primera vez que la nación de Israel se confrontó a Jesús no lo reconocieron como su hermano, pero la segunda vez que Jesús venga se va a revelar ampliamente de que Él era y es el Mesías. Y la Escritura dice que se van a doler como alguien se llora por su primogénito. He aquí, vemos un tipo de Cristo en José. José es el mediador entre sus hermanos que lo habían vendido y Faraón. Él actúa como mediador.
les dice, yo soy hebreo como ustedes, soy uno de ustedes y estoy relacionado con el rey. Tengo todo el derecho como ciudadano egipcio. Soy el mediador perfecto. A la vez que soy hebreo, soy egipcio y yo voy a interceder por ustedes. La Biblia dice que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Este es Jesucristo, un mediador perfecto. Hombre y Dios a la misma vez. Un antropas en su idioma original. Algo más. No solamente es el mediador perfecto, es el instructor, es lo que dice aquí en el verso 33. Dice, cuando Faraón os llame y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud, hasta ahora nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Goshen, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Ya mencionamos esto en el pasado. Cuando mencionamos la dinastía Hiscas, recuerdan la explicación que quizás hasta este tiempo todavía hay descendientes de la descendencia Hiscas. En esta dinastía, donde lo básico es la agricultura, así que los egipcios odian a los pastores por esa historia que ellos consideraban a los hebreos como abominación. Pero los pastores debían estar en lo mejor de la tierra porque tenían que alimentar sus ganados. José los instruye, aseguren de recordar esto, de que le digan a Faraón que son pastores para que los dejen en lo mejor de la tierra, en lo más vasto, donde hay más pasto para sus ganados. Génesis 47:1 dice, vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tenían han venido a la tierra de Canaán y aquí están en la tierra de Goshen. Y José escogió 5 para que fueran representantes, los conocía sus personalidades y se los llevó a Faraón. Verso 2. Y de los pastores de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Y dijeron demás a Faraón, para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Goshen. Entonces Faraón habló a José, diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti, la tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos, habiten en la tierra de Goshen. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Algunos creen que este Faraón era descendiente de esa dinastía. Hiscas aún todavía tiene ganado. Y le ordena a José que busque los líderes. Verso 7. También José introdujo a Jacobo su padre y lo presentó delante de Faraón. Y Jacobo bendició a Faraón. Jacobo bendició a Faraón. Esto se ve raro para Faraón, no para nosotros. Para que este anciano, este hombre pastor hambriado de Canaán, decirle a Faraón, yo te bendizco en el nombre de mi Señor. Imagínense lo que pensó Faraón, porque aquí esto implica, y implica con razón porque así es, de que Jacobo es superior a Faraón. Faraón no lo entiende. De acuerdo a las costumbres
que se mencionan en el capítulo 7 de Hebreos, dice que el menor será bendecido por el mayor. Por eso es que Melquisedec, recordemos, él bendició a Abraham. Entonces, yo creo que Faraón pensó, pues, ¿qué se cree este viejo que me bendice? Yo soy Faraón, yo soy poderoso, pero nosotros entendemos que tú y yo tenemos el mismo privilegio, tenemos un pacto y una relación con Dios, como la tenía Jacobo. Hijos e hijas de Dios, tenemos un llamado especial, y nuestro llamado es ser instrumentos de bendición y bendecir a otros. ¿Lo estás haciendo? A donde quiera que tú vas, la gente con que te encuentras, los bendices. Eres bendición para ellos cuando te ven, y te ven y dicen, oh, aquí viene el hermano, la hermana, me va a bendecir. O piensan, no, aquí viene esta persona latosa. Algunas gentes sirven de bendición a donde quiera que van. Otras gentes son bendiciones cuando se van, donde están estorbando. Algunos hasta dirán, qué bueno que se fue este, qué estorboso, qué palagoso. Aquí dice que Jacobo bendició a Faraón. Es lo que Dios intentaba, que Abraham, Isaac, Jacobo y todos sus descendientes fueran bendición para todas las bendiciones. Verso 8. Y dijo Faraón a Jacobo, ¿cuántos son tus días de los años de tu vida? Imagínense la reacción si yo les preguntara a todos ustedes cuando los saludo, ¿qué edad tienes? Pero aquí Faraón tiene autoridad y le dice, ¿cuántos son tus días de tus años? Verso 9. Jacobo respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Dice Jacobo, ¿pocos años? Acaba de decir que son pocos los años que ha vivido, y dice que son 130 años. Dando a entender a Faraón, no he vivido bastante todavía. En verdad, si comparamos sus años con su bisabuelo Tare, que vivió a casi 200 años. Así que por eso es que Jacobo todavía es un jovencito. Si se compara con su abuelo Abraham, que vivió a 195 años, o su papá Isaac, que vivió 175 años, entonces por eso es que Jacobo se considera joven todavía. Por eso dice, pocos han sido los días de mi vida, que son como 47,000 días o más que vivió hasta este punto. Y continúa diciendo, 130 años pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de mi vida de mis padres, en los días de su peregrinación. Y Jacobo bendijo a Faraón, y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión de la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra en la tierra de Ramasés, como mandó Faraón. Y alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de sus hijos. Ustedes se preguntarán, ¿por qué menciona aquí que la tierra de Ramasés? ¿Por qué le llama la tierra de Ramasés? Es una pregunta muy legítima y importante, porque ese faraón llamado Ramasés en el tiempo de Moisés se le llamaba Ramasés II. Ramasés el primero todavía ni viene al poder, va a tener poder un poco más tarde. Se le llama Ramasés porque aquí es Moisés el que escribió Génesis. Para el tiempo de Moisés, nadie había oído del término tierra de Goshen, sino que se referían a esta tierra como la tierra de Ramasés. Si yo les dijera ahorita, aquí estamos Albuquerque, situado en el estado de Texas, ustedes dirían, Texas, aquí es el estado de Nuevo México. Sí, ahorita es Nuevo México, pero antes de ser Nuevo México, esto era estado de Texas. Entonces, cuando mencionamos estos puntos, debemos
debemos presentar explicación. He aquí la tierra de Goshen vino a ser la tierra de Ramasés. Es la misma tierra. Verso 13 continúa. No había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Ahora estamos viendo en esta sección el cumplimiento de la bendición que Jacobo fue para Faraón, por lo que José fue para Egipto. Su hijo José fue bendecido y sirvió de bendición. Verso 14. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en la casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto, de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: danos pan, porque moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero. Y José dijo: dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados, si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos y por el ganado de las ovejas. Aquí hay una explicación. Como ya les he explicado, siempre me gusta mencionar cuando se menciona algo por primera vez en las Escrituras. Aquí se menciona en verso 17 caballos. ¿Por qué es importante? En verdad no les va a llamar mucho la atención hasta que lleguen al libro de Reyes capítulo 9. El rey Salomón, encontramos que va a tener miles de carretas y 12,000 caballeros. Y vamos a encontrar que dice la Escritura en Primera de Reyes capítulo 9, los caballos de Egipto. Cuando ustedes vayan a Israel y vayan al Valle del Megido, vamos a poder ver los establos donde Salomón guardaba sus caballos. Todavía se puede notar que eran establos para caballos en aquel lugar. Cerca del monte donde está el templo se puede ver donde Salomón guardaba sus caballos y sus carros, y se le multiplicaron. Ahí están las evidencias. Es un punto muy interesante que debemos de aclarar continuamente. Continuamos en verso 17, donde mencionó los caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos, y lo sustentó de pan por todos sus ganados aquel día. Verso 18. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año, y le dijeron: no encubrimos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado, también el ganado es ya de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Comprarnos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro, a tierra de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían la ración que Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo: he aquí, os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semillas, y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento. Y de los que estén
en vuestras casas y para que coman vuestros niños. Veamos cómo reaccionaron gozosos. No se quejaron como diciendo, una quinta parte, eres un bandido, sino que antes le dijeron, nos has salvado nuestras vidas. Verso 25, ellos respondieron, la vida nos has dado, hallamos gracia en ojos de nuestro Señor y seremos siervos de Faraón. Cuando ellos vieron que una quinta parte, estaban contentos porque la ley a esos tiempos les mandaban que debían de diezmar 33%. Por eso es que se sintieron contentos cuando vieron que una quinta parte. Por eso dijeron, seremos siervos de Faraón. Verso 26. La esclavitud siempre se ha practicado. La idea de la esclavitud es que cuando una persona se sentía que no tenía dinero, como ahorita en nuestros días, por ejemplo, tú tienes hambre, te encuentras en una situación con hambre en un pueblo y no traes dinero, ¿qué haces? Te vas al restaurante, pides comida y dices, yo les lavo los platos. Así que vienes a ser esclavo de aquel restaurante a lo que te pidan. Puede ser días, semanas, meses. Continúas comiendo ahí, pero trabajando por comida. Porque alguien tiene que ser pagado por la comida que tú te comes. Por eso es que aquí vemos que estos hombres están contentos. Verso 26. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Goshen, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Vemos que Dios bendició a este Faraón porque él trató a Israel con generosidad, con amor. Pero los faraones que siguen, Dios los va a maldecir, principalmente el llamado Ramsés II, durante la era de Moisés, porque maltrató a los hijos de Israel, porque Dios le dijo a Abraham en Génesis 12, verso 1 a 3. Dios le dijo a Abraham, yo te bendeciré y maldeciré a los que te maldizcan. Dios va a maldecir a los que te maldigan, y esa promesa está vigente hoy. Tú que me escuchas, entiende por favor. Cuando oímos los noticieros de los problemas que hay en el Medio Oriente y algunos comentaristas, reporteros dicen, pobre de Israel, todos lo atacan. El país fulano lo está atacando, y yo pienso, pobre del que ataque a Israel, porque va a tener que esperar y aprender lo que ha hecho Dios a través de la historia con los que han maltratado a Israel. Verso 28 dice, y vivió Jacobo en la tierra de Egipto 17 años. Dice aquí, 17 años. ¿Hace sentido esto? ¿Qué edad tenía José cuando fue vendido por sus hermanos? 17 años. Veamos el parecido. Por 17 años José fue nutrido por la mano de su padre. Ahora su padre ha sobrevivido porque su hijo lo ha mantenido. Para nosotros es un privilegio poder llegar a un tiempo de mantener y cuidar a nuestros ancianos, a nuestros padres, serles bendición. He aquí, Jacobo es un hombre de 130 años de edad y vivió 17 años más bajo la protección de su hijo José. Esto es hermosísimo porque aquí dice que los años de Jacobo fueron
40 y pico de años. Tiempo para irse. Fueron los días de Jacobo, los años de su vida, 147 años, y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo, y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad, y te ruego que no me entierres en Egipto. La forma en que hacían tratos en esos días, no tenían que firmar documentos como ahorita en nuestros días. Tenemos que firmar papeles hasta 500 veces. Y luego tienen que ser notarizados 3, 4, 5 veces cada papel. Y te dicen: si tú no cumples con este trato que hemos hecho, yo te quitaré esta propiedad. No, en esos días simplemente daban la palabra, quizás se saludaban de mano, y eso era suficiente. En este caso, Jacobo le dice: y harás conmigo misericordia y verdad, te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres me llevaréis de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. ¿Acaso Jacobo estaba equivocado en pedir que se llevara su cuerpo, que lo sacaran de Egipto? Sabemos que los egipcios estaban muy adelantados en conservar los cuerpos antes de enterrarlos. Se han encontrado cuerpos enterrados por miles de años. Se encontró el cuerpo de Faraón, el que tuvo contendiendo con Moisés. ¿Por qué es que Jacobo le pide a José que lo lleve a Canaán? Era un acto de fe, porque él quería ser enterrado en Canaán, porque él entendía que Dios les había prometido la tierra de Canaán, no la tierra de Egipto. Por eso es que le pide a su hijo, y de este modo él demuestra su fe y quiere que lo regresen a la tierra prometida. Quizás también Jacobo se siente incómodo, porque en esta tierra de bendición, esta tierra de Goshen, esta tierra de abundancia, él quizás está pensando: mis niños se van a enamorar de esta tierra tan hermosa, y a lo mejor lo aman tanto y se sienten tan a gusto que no quieren regresar a la tierra que Dios nos prometió. Quizás es lo que pensaba Jacobo. Vino a ser problema, porque más tarde recordemos que los hijos de Israel fueron llevados cautivos a Babilonia. Vino el tiempo de que podían regresar de Babilonia a Jerusalén para reedificar el templo, y no quisieron regresar, porque decían ellos: estamos a gusto aquí está bueno, ¿por qué tenemos que regresar? Así que no regresaron como nación, sino solamente enviaron como 50,000 misioneros para reconstruir los muros y el templo en Jerusalén. Ahora yo te pregunto: ¿te sientes muy satisfecho, muy contento como estás, sabiendo que no estás en la presencia de Dios? Concluiremos con el verso 31 de Génesis 47. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Naturalmente que ella era un anciano, quizás estaba débil, y dice aquí que se inclinó sobre la cabecera de la cama. Así que vemos que Israel ya llegó a Egipto. ¿Qué hicieron en Egipto? Continuaron creciendo, educándose, para cuando lleguemos al libro que sigue, es Éxodo, el número va a llegar como a 3 millones de judíos. Porque a ese tiempo va a venir la escritura dice que el faraón que existió no conocía ya a José. El plan de Dios. Has creado tú un archivo con la información, con lo que Dios quiere hacer contigo. Te preguntarás: ¿por qué es que estoy en esta situación tan fea, tan dolorosa? Yo te digo: confía en Dios. Dios está en poder y busca las instrucciones para tu vida futura.
Vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Celestial, tú eres la fuente de información. Nos has dado información. Quizás no la des en nuestra vida, o a lo mejor tenemos que esperar para que tú nos muestres todo el resto de la información en el futuro. Padre Santo, nosotros creemos que tú, en una forma sobrenatural, estás manipulando los eventos de nuestras vidas para nuestro bien y para tu gloria, Padre Santo. Quizás no lo entendemos. Jacobo no lo entendía, pero fue obediente. Quizás se preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué es que mi hijo fue muerto? ¿Por qué se perdió? Y José en la cárcel quizás pensaba, ¿por qué estas experiencias sin haber cometido falta? Pero luego vio cómo Dios concluyó la situación. Israel se encuentra seguro en tierra donde había abundancia de comida. Y un día, por fe, sabe que va a regresar a la tierra que fue prometida a Abraham, a Isaac y a Jacobo y a las 12 tribus. Padre Santo, gracias por el gozo de poder pasar las Escrituras verso por verso para poder nosotros entender tu plan y cómo este plan se relaciona con nosotros. Gracias, Padre Santo, por este grupo de personas que se reúnen para oír estas enseñanzas de tu siervo en una forma única que tú nos has revelado. Gracias, Padre Santo, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.